feligreses. No he dicho cristianos. Feligreses que matan. Feligreses que matan. Santiago capítulo 2, 8 al 13. Y estamos de nuevo en este segundo bloque del libro. Santiago divide su libro en varios puntos. Y estamos en el segundo punto sobre las obras. Está recalcando que un verdadero creyente hace obras en el Espíritu. Vamos a leer juntos Santiago 2 del 8 al 13. Dice la palabra. Si en verdad cumplís la ley real, no es la ley dada por el rey que es Dios, Jesús. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, si os distanciáis de los pobres, las viudas y los huérfanos, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un puntito, se hace culpable de todos. Pero el que dijo, no cometerás adulterio, también he dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, aquel que está pasando de sus deberes para con las viudas, los pobres y los huérfanos. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es que una vez más, hermanos, estamos aquí viendo como Santiago recalca que un verdadero creyente hace obras externas también. Podemos que el bosquejo, hermano, hemos visto, primer punto de Santiago, pruebas. Y punto número 2, toda la sección gira en torno a obras. Y Santiago acabará esta sección con una famosa frase: la fe sin obras es muerta, está muerta, no existe. Hoy vamos a dividir nuestro texto en 3 puntos. Y también está en la pantalla. Número 1, el amor. Número 2, el pecado. Y número 3, el juicio. Así que número 1, el amor. 2, el pecado. 3, el juicio. Estamos en el contexto, ¿verdad?, de las viudas, los huérfanos y los pobres. Santiago no quiere que haya favoritismo en la iglesia. Yo y mis amiguitos, y de ahí no me sacas. No, debemos servir a todos los hermanos, incluso los hermanos pobres, los hermanos huérfanos y las hermanas viudas. Punto número 1, el amor, versos 8 al 9. Si en verdad cumplís la ley moral conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago es un pastor. Este libro es buenísimo, ¿no? Muy práctico, directo, no da rodeos, te dice lo que está pensando. Y él nos dice que un cristiano debe santificarse a nivel interno. Está muy bien. A finales del capítulo 1, verso 27, debemos guardarnos de las manchas del mundo. La santificación interna es importante, amén. Pero Santiago no se contenta con santificación interna. Dios no quiere que tú estés 24 horas al día encerrado en ti mismo, contemplándote a ti mismo. Él quiere que sirvas a los demás. Él quiere que salgas de ti mismo para bendecir a otros. Así que Santiago aboga por, sí, santificación interna privada, pero también aboga por santificación pública congregacional. Hay que salir de nosotros mismos, abandonar este ombligocentrismo y servir a los demás. Así que la santidad interna es indispensable. Amén. No podemos negar que sea así, pero no es suficiente. Para ser un cristiano cabal, también a nivel público, congregacional, hemos de andar en esta compasión, en esta misericordia. La palabra que utilizo hoy es misericordia. Esta misericordia para con los demás. Y repito aquí algo que comenté el domingo pasado. En el cristianismo no hay tal cosa como un cristianismo de la primera tabla, ¿verdad? La primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano y guardarás el día de reposo. Sí, el cristiano guarda la primera tabla,
Pero no solamente hay una tabla en la ley moral de Dios. ¿Cuántas tablas hay? 2. Y la segunda tabla de la ley tiene que ver con mis deberes para con el prójimo. Honra a mamá, papá, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. El cristianismo, como dije aquí Santiago, no es solamente el cristianismo de la primera tabla. El verdadero cristianismo engloba 2 tablas. Y Santiago está tentando contra estos llaneros solitarios, espiritualoides, que se encierran en sí mismos una maravillosa relación con Dios, pero pasan olímpicamente de su iglesia local y de las necesidades ahí. Jesús une las 2 tablas diciéndonos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces no es que yo me encierre 24 horas, Jesús te amo, Jesús te sirvo, Jesús te alabo. No, Jesús dice: yo tengo que guardar todos sus mandamientos, las 2 tablas de la ley. Y si tú eres cristiano, lo que acabo de decir es una buena noticia para ti. Porque todo lo que en ti ama la ley de Dios, te encanta obedecer al Señor. Y por eso sabes que no eres un religioso. Te encanta, te gusta la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 1:2? Que el justo se deleita en la ley del Señor. Y también Salmo 119:10 dice: Señor, tus mandamientos son más deseables que el oro y mucho más que el oro afinado. Son más dulces que la miel, que la que destila del panal. Y luego también Salmo 119:77: tu ley es mi delicia. Una persona no cristiana no puede soltar semejante frase. Es imposible porque odia la ley, se rebela contra la ley, quiere ser el jefe, el señor de su propia vida. Pero el verdadero creyente ama la ley de Dios, la primera tabla y la segunda tabla. Así anda el creyente. Pero la mente carnal no se puede sujetar a la voluntad del Señor. Entonces Santiago dice: si vosotros cumplís la ley real, y aquí dice ley real porque la fuente de la ley es el rey. No el rey Felipe, sino el rey de reyes, el Señor Jesucristo. Él nos ha dado la ley, y ya que el rey nos da la ley, hemos de guardar ambas tablas de la ley. Y de hecho el Antiguo Testamento nos dice muy claramente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así se resume la segunda tabla. Hay 4 mandamientos en la primera tabla. Se resume en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y la segunda tabla podemos resumirla en la frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, hubo una ocasión cuando le preguntaron al Señor Jesús, está en Marcos 12:30 en adelante, un escriba le pregunta a Jesús: ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Porque claro, hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Y Jesús, no os voy a dar la respuesta porque sé que vais a poder contestar bien esta pregunta. Jesús, cuando le lanza la pregunta: ¿cuál es el mayor mandamiento?, responde diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, y también amarás al prójimo como a ti mismo. Así que Jesús nos da la ley real, las 2 tablas de la ley, y las resume en 2 frases impresionantes. Por tanto, la ley, amados, nos es dada por el Padre, nos es confirmada por el Hijo y es escrita en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Esta ley es triplemente real: de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y para nosotros que somos cristianos, esta ley es una maravillosa sierva. Nos encamina, nos guía, nos dirige. Simon Kistemaker, comentarista bíblico, escribe lo siguiente: así como el pez prospera en el agua, porque el agua es su medio ambiente natural, del mismo modo el Hijo de Dios prospera dentro del marco, dentro de la atmósfera de la ley. Se da cuenta de que Dios en su misericordia le ha dado estas leyes para su protección y seguridad. Y sabe que la ley del Señor es perfecta y que los preceptos del Señor son rectos. El creyente experimenta el amor de Dios en estos mandamientos, los que a su vez le permiten expresar su amor hacia Dios y hacia su prójimo. O sea, según la ilustración, saca el pez del agua, ¿y qué le pasa?
adelante. Sí, pero yo soy un pez independiente. Yo soy un pez autónomo. Yo quiero vivir la vida a mi manera. Sí, muy bien. Pero si tú sales del agua, pececito, vas a secarte y vas a morir. Y ahí está la locura de la creación de Dios. Los seres humanos, creados a imagen semejante de Dios, para vivir bajo la ley, ahora proclaman su independencia. ¿Y qué pasa con el hombre fuera de la atmósfera de la ley? Se pudre. Fijaos en España, fijaos en Europa. La gente que no se somete a la palabra de Dios, fijaos en cómo viven. Sacamos el pez del agua, el pez se autodestruye. Y así sucede también con la raza humana. La ley es un regalazo de Dios. Debemos dar gloria a Dios por la bendición de su palabra en esta mañana. Y sería un terrible acto de ingratitud si no hiciéramos caso a la voz del Señor. Porque Él es más sabio que nosotros. Él sabe más que tú. Por tanto, sujétate al Señor. Pero, pastor, mis padres son muy pesados. Honra a tu padre. Honra a tu madre. Pero, pastor, esta mujer es muy guapa. Quiero meterme en la cama con ella. No hace falta que nos casemos. No cometerás adulterio. Dios es más sabio que tú. Sujétate a la palabra de Dios. Y aquí Santiago está pensando concretamente en un punto de los 10 mandamientos. Él está pensando en el sexto que se lee: no matarás. No matarás. Llevamos semanas viendo 3 grupos marginados en la iglesia primitiva. A ver, ¿quiénes son los 3 grupos? Viudas, huérfanos, pobres. 3 grupos marginados, y ciertos feligreses, al abandonar la congregación, al no andar con su iglesia local, estaban pasando olímpicamente de sus responsabilidades para con la gente más necesitada. Y Santiago dice que están violando el 6º mandamiento, están matando, metafóricamente hablando, no literalmente, pero metafóricamente hablando, están matando a sus hermanos. Dios el Padre se fija hoy en nuestra congregación. Todos somos hermanos. La persona a tu derecha puede tener más dinero que tú, menos dinero que tú, mejor trabajo que tú, peor trabajo que tú. Pero si ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios y es digno de tu amor. Y Dios quiere que ames a todos los hermanos en esta congregación. De hecho, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:9, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Cuando tú naces de nuevo por el Espíritu, Dios escribe su ley en tu corazón y tú sabes que debes amar a tus hermanos en la fe. No necesitas que el pastor te lo diga. Tú intuitivamente sabes que es tu deber amar, servir y bendecir a todos. Por tanto, si pasas de los hermanos más necesitados en la iglesia, estás pecando contra lo que está escrito en tu corazón. Estás violando la ley del Señor. Entonces, amados, para andar como es debido delante de Dios, hay que amar a toda la congregación. Pero si no andas con la congregación, no la puedes amar. No, tienes un amor esotérico, filosófico, teórico, pero si no caminas con la iglesia, no puedes amar a la iglesia. Amar a los hermanos quiere decir que lloro con ellos. Amar a los hermanos, me regocijo con ellos. Pero si no caminas con la iglesia, no amas a la iglesia. Y puedes ser un teólogo de 10, puedes tener muchos estudios, pero si no andas con tu iglesia local, no amas al pueblo de Dios. Jesús aquí pone una ilustración bien fuerte. Otro episodio cuando un escriba le lanza una pregunta. Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor responde con una de las parábolas más conocidas. Creo que las más famosas son la del hijo pródigo, la del sembrador y creo yo en tercer lugar está la del buen samaritano. Jesús relata la parábola en 3 escenas. Hay un varón bueno que está ahí medio muerto en el camino que va desde Jerusalén a Jericó. Primera escena dice Jesús. Descendió un sacerdote, esto está en Lucas 10:31. Descendió un sacerdote, fijaos en esta palabra, sacerdote por el camino, y viéndole al varón que estaba ahí medio muerto, ¿qué hizo el sacerdote?
pasó de largo. Un sacerdote, léase, en nuestro contexto, un pastor. Hoy día, un apóstol, un profeta, ¿no? Como ciertas iglesias tienen, ¿no? Un pastor evangélico pasó por el camino y pasó de largo. Está en el número 2. Asimismo, Lucas 10:32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo el levita? Él sí le va a ayudar, ¿cierto? ¿Qué hizo el levita? Se fue también y pasó de largo. Ahora está en el número 3. A nivel cultural, lo que Jesús dice que es imperdonable. Un samaritano, hermanos, decir samaritano a un judío era casi una palabrota, ¿verdad? Un samaritano, un asqueroso, maloliente, feo samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces el hombre le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús acaba, después de este relato, él acaba con una pregunta. ¿Quién de estos tres, el sacerdote, el levita, es decir, el pastor, el que iba a la alabanza, el samaritano, quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el varón le responde a Jesús diciendo, pues supongo que el que usó de misericordia con él. No quiso decir la palabra samaritano, ¿no? El que usó de misericordia con él. Y Jesús le dice, pues muy bien, ve tú y haz lo mismo. Entonces Jesús da la vuelta a la pregunta. La pregunta no es, ¿quién es mi prójimo? La pregunta es, ¿a quién debo amar? ¿A quién debo servir? El problema con nuestra iglesia del siglo XXI es que la gente viene a la iglesia esperando ser el centro de atención. La gente espera ser atendida. La gente espera que todo gire en torno a ellos. Y Jesús, según la parábola, el buen samaritano nos está diciendo, no, la iglesia es yo sirvo a los demás. En la boda ayer que estuvimos en Murcia, en un momento dado el pastor dijo, el matrimonio no funciona cuando dos personas se juntan para ver si el otro me puede hacer a mí feliz. Sino que el matrimonio funciona cuando dos se casan buscando hacer feliz al otro. Pero esto atenta contra nuestro egoísmo. Pero entra en la iglesia y ahora tenemos parásitos en la iglesia buscando que todos estén atentos, sirviéndoles a ellos y no dan absolutamente nada a cambio. No han nacido de nuevo, no conocen a Dios y solamente apelan a la iglesia cuando quieren algo de alguien. Amados, si somos de Cristo, nuestra actitud ha de ser la del samaritano. No estoy pensando cómo puede Isabel servirme a mí, cómo puede Nicolás servirme a mí. No, cómo puedo yo servir a Nicolás. ¿Qué puedo hacer para bendecir a Nico, a Pepe, a Marijose? Así piensa el marido cristiano. ¿Cómo puedo servir a mi mujer? ¿Cómo puedo bendecir su vida? ¿Cómo puede ser de santificación para ella? El chip cambia cuando de verdad hemos recibido el Espíritu Santo del Señor. Así que, pregunta, ¿cómo ves tú la iglesia? ¿Ves la iglesia como un fenómeno egocéntrico que tiene que agradarte a ti? ¿O ves más bien una iglesia como una herramienta a través de la cual glorificas a Dios mediante tu servicio a los demás? ¿Sirves a los demás? Mira, prácticamente hablando, ¿cuándo fue la última vez que bendijiste a alguien de esta iglesia local? ¿La última semana has hecho algo con el fin de bendecir, ayudar? ¿Has orado por alguien? ¿Sirves prácticamente a tu iglesia local o es cristianismo teórico, muchos sermones online, muchas conferencias, pero no hay sustancia, no hay nueces dentro de esta cáscara? Que Dios nos ayude a vivir un cristianismo, sí, un cristianismo de la segunda tabla. Y dice aquí Santiago que si no guardamos la segunda tabla, dice, quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, lo que Santiago me está diciendo a mí en esta mañana, porque yo tengo que apropiarme de la palabra. Si yo me desvinculo de la iglesia local, no me preocupo por mis hermanos y sobre todo me alejo de las viudas, los huérfanos y los pobres, Dios no está contento con mi vida cristiana. Sí, puedo ayunar 3 días a la semana, puedo tirar 20 horas en intercesión de lunes a viernes, pero si yo estoy desvinculado de mi iglesia, si no sirvo a los hermanos
Dios no está contento con mi vida cristiana. Dice, estáis convictos por la ley como transgresores. Sería un buen momento para resumir la ley de oro de Jesús cuando Él dice, Mateo 7:12, así que toda la cosa que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Así que, hermano, en vez de tú pensar en la iglesia como tu sierva personal, ve la iglesia como una oportunidad de servir, bendecir, fortalecer a los demás. Y si no ves la iglesia de esta manera, ciertamente esta mentalidad no es del Espíritu Santo, es una mentalidad mundana de la carne, y hoy te toca arrepentirte en el nombre del Señor. Que en primer lugar vemos el amor, y el número 2, el pecado específico, donde Santiago entrará ya en más profundidad. Acompañadme una vez más, esta vez versículos 10 al 11, Santiago 2, del 10 al 11, punto 2 de mensaje, el pecado. Dice el pastor, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pero el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago cita 2 pasajes del Decálogo, de la ley real, de los 10 mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás. No cometerás adulterio, número 7, no matarás, número 6. Él está pensando en la ley moral. Y aquí entramos en una cuestión teológica compleja que hemos explicado en la Confesión de Londres, pero doy una breve recapitulación para que nadie aquí pierda la dirección del texto. En el Antiguo Testamento tenemos 3 tipos de ley. La ley moral, he escogido una imagen que representa cada aspecto. Tenemos la ley moral, escrita en el corazón, el decálogo, las 2 tablas. Tenemos en segundo lugar la ley ceremonial, he puesto la imagen del arca del pacto. Y en tercer lugar la ley judicial, que he puesto una imagen de campos, territorios, etc. De estas 3 leyes, hay 2 que ya fueron abolidas con la primera venida de Jesús. Pero hay un tipo de ley que sigue vigente hasta el día de hoy, y de hecho hasta que Cristo no regrese, esta ley se mantendrá. Cito aquí a Sam Waldron, que dice lo siguiente: mientras que las leyes ceremoniales y judiciales han sido abolidas, la ley moral, ¿dónde está la ley moral? Sí, está en el corazón. ¿Y qué es la esencia de la ley moral? El decálogo, los 10 mandamientos. La ley moral continúa siendo obligatoria para todos los hombres. Entonces, si yo soy cristiano, ¿puedo fornicar? ¿No? Si soy cristiano, ¿puedo mentir? No, ¿por qué no? Porque la ley moral sigue vigente. La ley moral no desapareció hace 2000 años. Leo capítulo 19.3 de la Confesión de Londres. Dice que la importancia de las leyes ceremoniales radica en que contenían varias ordenanzas típicas. ¿Esto qué significa? Quiere decir que cuando tú estás estudiando el Antiguo Testamento y las leyes relacionadas con el templo o el tabernáculo antes que se montase, ¿no? el templo, tú ves ahí los sacrificios, los animales, los sacerdotes. Todo esto es típico. Típico quiere decir que está apuntando hacia un antitipo, hacia un cumplimiento. Entonces piensa en la ley ceremonial. Porque Dios nos habla sobre los sacrificios. Estos sacrificios son típicos, son tipológicos, nos están profetizando acerca de un sacerdote, pero en un sacrificio con S mayúscula. Y aquel sacrificio, ¿cómo se llama? Jesucristo. ¿Veis? Leemos las leyes ceremoniales a la luz de Jesús y cobran sentido. Y por esta razón hoy, ¿verdad? Todos hemos pecado en la última semana. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Pedir al pastor que saque la mesa de la Santa Cena? Y que, que tenemos que ahora matar un cordero, un buey. ¿Qué va? No ofrecemos más animales por nuestros pecados, porque ya vino el sacrificio perfecto. Es que en el Antiguo Testamento tenemos leyes culticas, ceremoniales. Por ejemplo, Levítico 1 al 7, los primeros 7 capítulos hablan sobre los sacrificios que encuentran su sentido en Jesús. Luego el sacerdocio, Levítico 8 al 10,
¿Quién es el sacerdote con esa mayúscula? Jesús. Ya ha venido el verdadero sacerdote. No hacen falta más leyes con respecto a sacerdotes antiguos. Y así seguimos. De hecho, yo diría más bien el propio templo, el propio tabernáculo es también un tipo de Jesús. Él dice, derribad este templo y yo en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Todo lo ceremonial estaba apuntando hacia Jesús. Llegado a Jesús ya no hace falta. Es como la sombra y la sustancia. Y luego el otro tipo de ley, que ya fue también, este tipo fue abolido, es la ley ceremonial. La ley ceremonial iba más allá del templo y se aplicaba a la vida cotidiana en Israel. Y también, ya que Israel cayó en el año 70 bajo la ira de Dios, Dios envió a Tito, las legiones romanas arrasaron la santa ciudad. Aquellas leyes ya no tienen que ver con nosotros. Las leyes civiles tienen que ver con la protección a los extranjeros, los huérfanos, de estas cosas. También castigos. Cito aquí a 2 autores, Duvel y Hayes. Dicen, las leyes civiles o judiciales eran aquellas que trataban de aspectos que encontramos normalmente en los sistemas legales. Estas leyes trataban de cuestiones de tribunales, economía, territorio, delitos y penas. Es que la primera ley, la ceremonial, al llegar Jesús ya no hace falta. Las ceremonias de la ley no hacen falta, los sacrificios no hacen falta, los sacerdotes no hacen falta. Y luego la ley judicial civil, que es la vida más allá del templo, pues ya que Dios acabó con Israel en el año 70, aquel estado teocrático, pues estas leyes tampoco se aplican a nosotros. No obstante, lo que tú y yo sí podemos hacer con la ley civil es sacar principios de sabiduría para nuestras vidas. No es que sean ahora vinculantes a nivel moral, pero sí hay mucha sabiduría en estas leyes. Y yo pondré un ejemplo de cómo podemos sacar riqueza de la ley judicial. Un texto. Levítico 19:19 dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. ¿Habrá algún hermano hoy con una camiseta, un vestido, una falda con mezcla de hilos? ¿Qué? ¿Entonces estos hermanos están pecando? ¿Están en pecado, sí o no? ¿Por qué no están en pecado? Exactamente, es ley judicial, ley civil no es ley moral. Pero la ley civil estaba apuntando hacia un principio espiritual. ¿Qué estaba Dios diciendo? Porque Dios decía, no puedes poner ovejas y vacas en el mismo campo. Está hablando de santidad. Está hablando de separación. Dios nos está enseñando algo a través de la ley civil. De hecho, Pablo saca un principio para la iglesia de la ley civil. Y él dice en 1 Corintios 9, de 9 al 10, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. Esto es ley judicial, no es ley moral. No pondrás bozal al buey que tría. Pablo se pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que tría con esperanza de recibir el fruto. Y en el contexto, él está diciendo que es legítimo que un ministro del evangelio viva del evangelio. Y él utiliza la imagen de este animalito que tenía el bozal puesto sobre su boca y utiliza la ley judicial para ejemplificar un principio espiritual. Y hace lo mismo en 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría. Entonces observamos como cristianos que si bien es cierto que la ley teocrática de Israel, la ley judicial ya pasó, ya fue abolida en el 70, hay mucha sabiduría ahí también. Y podemos apropiarnos de estos textos y buscar aplicarlos en nuestra vida cristiana. Así que la ley ceremonial abolida, la ley judicial de Israel también, pero queda un tipo de ley final que sí permanece,
Y este tipo de ley es la ley moral. Y Santiago da por sentado que los creyentes de la iglesia a la cual está escribiendo, él da por sentado que todos sabrán perfectamente que un cristiano no debe cometer adulterio y un cristiano no debe matar. Y bueno, ya que estamos con el tema, aprovecho para deciros, un varón de Dios se casa con una mujer de Dios y caminan en pureza sexual hasta la noche de su boda. La virginidad es una bendición de Dios y debemos entregarnos en cuerpo a nuestros cónyuges. Un cristiano fornicario es una contradicción. La fornicación es para los paganos, para los que no conocen a Dios, para aquellos que viven según el lema de fiestas, bebidas, fornicación. Pero el pueblo de Dios es un pueblo puro, santificado, apartado. La fornicación no es para la iglesia de Dios. La matanza, el asesinato, tampoco. Y de hecho Dios nos revela en la Biblia que esta ley moral también está en los corazones de los impíos. Ahora, no está escrita de forma eficaz, poderosa, para que la amen, pero la gente ahí fuera también sabe en el fondo que están haciendo mal. Romanos nos dice en el 2:15 que esta ley está escrita en los corazones de los gentiles. No hace falta ser cristiano para creer en el bien y el mal. No hace falta ser cristiano para creer en la justicia y la injusticia. Por eso las manifestaciones, ¿no? Muchas veces son ateos. Injusticia, injusticia. Y están manifestándose, apelando a un concepto que solamente tiene sentido en un mundo donde hay un Dios. Todos en el fondo sabemos que hay bien, que hay mal. Yo antes de convertirme sabía muy bien que había cosas que eran buenas y malas. Y Pablo también dice en Romanos 1:32, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es una guerra de deleites. Cristianismo, no cristianismo, es una guerra de deleites. ¿En qué te estás deleitando? Si tú no te deleitas en la ley pura, santa, inmaculada de Dios, ten por seguro estarás deleitándote en la corrupción de este mundo pasajero. Todo es una guerra de deleites. Y aquellos que han pecado contra la luz de sus conciencias serán fuertemente castigados en el día de Cristo. Pero nosotros ya no amamos estos deleites, que antes sí nos caracterizaban. Antes aquí algunos, ¿verdad? Vivíais fiestas, bebidas, fornicación. Y hoy podéis decirme con toda sinceridad, yo, Pastor Ora, aborrezco estas cosas. Yo quiero estar bien alejado de toda esa porquería, porque sois nuevas criaturas. Habéis nacido de nuevo, tenéis el Espíritu de Dios y tenéis nuevos afectos, nuevos deleites, amáis la palabra de Dios. Es el cumplimiento de lo que Dios profetizó. Él lo dijo a través de Jeremías. Jeremías 31:33. Esta profecía se ha cumplido en todos los cristianos en este culto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces cuando yo te digo, hermano, no tendrás dioses ajenos, tú tienes esta ley escrita en tu corazón y el Espíritu Santo responde diciendo, amén, pastor. Hermanos, honrad a papá y a mamá. Amén. Hermanos, no codiciéis. Amén. Está la ley escrita en vuestros corazones. Y Ezequiel 36 profetiza exactamente lo mismo, verso 27. Yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El cristiano se deleita. No es religión humana en el sentido de que, bueno, lo hago para agradar a mis hijos, mis padres, mi cónyuge evangélico. No. Yo amo esta palabra. Yo amo la ley de Dios. Y de hecho, yo pagaría por poder andar en estos caminos del Señor. Te encanta la ley de Dios porque eres una nueva criatura. Que Santiago da por sentado que todos los cristianos queremos andar en la ley de Dios. Y esto también armoniza muy bien con lo que dice Pablo, Romanos 3:31. Por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
El que es de la fe en Jesús ama la ley, anda en la ley, abraza la ley del Señor, las dos tablas. Pero ¿cuál es el problema con la congregación a la que está escribiendo Santiago? Hay feligreses que están matando. De ahí el título del mensaje. Feligreses que matan. Verso 10. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto. No, pensad en un vaso de limonada. Ahí estaban sirviendo, ¿no? Donde estaban los niños en el castillo hinchable. Estaban sirviendo limonada. Imagínate, ¿no? Alguien te ofrece un vaso de limonada, 99% limonada, 1% orina de caballo. ¿Quién se anima a beber el vaso de limonada? Hermanos, 1%, ¿no? 1% de orina de caballo, pero 1% de orina de caballo contamina toda la taza, ¿verdad? Todo el vaso. Cualquiera que guardare 99% por ofender un puntito, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, ¿verdad? Has hecho todo bien, estás viviendo en pureza delante de Dios, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El pecado que Santiago tiene en mente es el pecado del asesinato. No es que esté pensando aquí literalmente. No es que los hermanos literalmente estén masacrando a otros, derramando su sangre. Pero Santiago nos está diciendo que cuando tú ninguneas a tu iglesia, abandonándola, cuando tú ninguneas a los hermanos necesitados también de la iglesia, sobre todo viudas, huérfanos y pobres, estás cometiendo un acto de asesinato. Jesús también interpretó la ley moral de esta manera. Matar no es simplemente sacar una espada y cortarle la cabeza a alguien. Matar es guardar odio, falta de perdón, amargura, rencor en el alma. Y yo digo, no como pastor, ¿verdad? Hay escándalos pastorales que vemos diferentes meses. Un pastor está ahí acostándose con una hermana de la congregación, un escándalo, y estos escándalos son reales y suceden. Y también entre los propios feligreses. Como regla general, hay muchas fuentes de prensa que resaltan estas noticias porque no suceden mucho. Pero el tema es que a veces estamos pensando tanto en todos esos escándalos que nos olvidamos que incluso entre nosotros hay cosas más sutiles, ¿no? Estamos aquí diciendo, amor, somos asesinos. Ok, amor, el pastor de nuestra iglesia no está en fornicación, no está en la cama con una mujer ajena. Pero a lo mejor en nuestra iglesia, a lo mejor hay asesinos entre nosotros. Nos odiamos unos a otros, nos criticamos unos a otros, cogemos el WhatsApp para criticar a la hermana fulana, al hermano tal, al de la escuela dominical, al que está en la alabanza. Y vale, a nivel de pureza sexual, la iglesia anda muy bien, no hay escándalos entre nosotros. Gloria a Dios, pero a lo mejor podrían haber asesinos entre nosotros. Incluso dentro de mí, mi corazón es un asesino, hermanos. Y Santiago, como pastor, nos está llamando la atención. Es que vale, hemos dicho, un cristiano anda en pureza sexual, quiere honrar a Dios con su cuerpo, pero hay más pecados que el adulterio. Y el asesinato es un pecado, y yo diría casi, después de más de 20 años en la fe, es el pecado casi más común en la iglesia. El hablar mal del otro, la murmuración, el matar al otro a través de palabras críticas, injustas y a veces incluso falsas. Es que una iglesia que guarda el séptimo mandamiento, no cometerá adulterio, pero desobedece el sexto mandamiento, no cuenta con la aprobación del Señor. Así que vale, entre nosotros no creo que haya ningún escándalo ahora sexual. Aleluya. Y que siga así la cosa. Amén. Que Dios guarde a todos los miembros en pureza sexual para su alabanza. Amén. Pero hermanos, no solamente debemos estar satisfechos por guardar el séptimo mandamiento, hay que guardar el sexto mandamiento también. Y no estar dándole a la lengua, matando a otros feligreses entre semana. Así que guardemos el séptimo, pero también guardemos el sexto mandamiento. Si nos apartamos con nuestro grupito, mis 3 amigos de toda la vida, ¿no? Ahí está Nico, Pepe, yo me junto con Nico, con Pepe, Mari, José, mis 3 amiguitos de la iglesia, y de este grupito no me sacas, no, estás matando la iglesia. Estás matando la iglesia, estás menospreciando a tus hermanos, estás ninguneando a la congregación, estás violando el sexto mandamiento.
Y debemos empezar a pensar en la ley de esta manera espiritual para poder nosotros glorificar a Dios. Y dice Juan algo muy fuerte acerca de aquellos que asesinan a la iglesia. 1 Juan 3:15, no está hablando de asesinos literales, sino espirituales. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¡Wow! Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aquel que se aleja de su hermano, no se junta con su hermano, es homicida. Y agrega, sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. He dicho antes que podemos saber si somos cristianos por el tema de deleites. Si nos deleitamos en la ley o si nos deleitamos en los placeres pecaminosos de este siglo presente. Y aquí tenéis otra prueba de saber si sois verdaderamente nacidos del Espíritu de Dios. El que es de Dios ama al pueblo de Dios. El que es de verdad del Espíritu Santo ama la congregación. Ama a sus hermanos en la fe y camina juntamente con ellos. Y esto es palabra de Dios. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. También Juan dice que sabes que has nacido nuevo porque amas a Dios. Pero no se queda ahí. El que de verdad es de Dios, ama a la iglesia de Dios, ama al pueblo de Dios, camina con la iglesia de Dios. Hermano, sé santo. Sé santo a nivel individual, privado e interno. Sé santo a nivel congregacional. Y si tú estás abandonando tu iglesia local, no estás andando en santidad. Sí, puedes hablar, yo qué sé, en hebreo, en griego, en arameo. Pero si estás desvinculado de tu iglesia, no sirves a los santos, no te preocupas por los santos, no estás andando en santidad delante de Dios. Dios nos dé santidad integral, privada, pública, para su gloria. Y ahora acabamos con una palabra bien fuerte de parte de Santiago. Bueno, hay algo bonito aquí también, ¿no? Pero Santiago nos comparte una advertencia bien grave, pensando, creo yo, en estos asesinos. El juicio, versos 12-13. Este es el punto más ya breve del mensaje. Y luego cantará nuestra hermana. Versículo 12. Así hablad y así haced. No está mal hablar, pero hay que hacer también. Es que así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Okay, Santiago dice, así, hablad y haced. No está mal hablar, no está mal orar en público, no está mal predicar, no está mal evangelizar, no está mal cantar, no está mal hablar la palabra, no está mal para nada. Lo malo es cuando decimos y no hacemos, como los fariseos, ¿verdad? Estos dicen más, no hacen. No hay problema en hablar. No te sientas mal por predicar, por orar, por cantar. No te sientas mal. Pero que esta palabra hablada ande juntamente con una vida de entrega a la congregación, una entrega al servicio de los santos. Santiago ya ha criticado el uso vano de la lengua. Dice en Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, su religión es vana. Santiago está interesado sí en la lengua, pero quiere ver algo más que palabras. Pastor Warren Wiersbe nos dice, creemos la Biblia solamente a la medida que la practicamos. Y agrega lo siguiente, Jonás tenía una teología maravillosa, pero odiaba a la gente y se enojó contra Dios. Podemos pensar en alguien del siglo XXI. Sí, entre semana, sermones, Paul Washer, wow. Sujé Michelin martes, wow. Miguel Núñez jueves, wow. John On viernes, wow. Sábado, David Barceló, wow. Y odia a la gente de su iglesia local. Guarda amargura, no perdona a nadie. Y si alguien me molesta a mí, se va a enterar, yo me voy a vengar. ¿Eso qué es, hermanos? Es hablar sin un corazón genuinamente tocado por el Espíritu Santo de Dios. Sí, soy el primero en defender la necesidad de la sana doctrina, amados. Amén. Tenemos que predicar sana doctrina, pero necesitamos una sana práctica, sana conducta,
santificación de toda la vida, además de palabras bonitas. Así que Santiago no está en contra de palabras. No malinterpretemos a Santiago. Ya está, no vamos a predicar más, no vamos a evangelizar más, porque bueno, hay que dar un buen ejemplo y ya está. No, hay que hablar. Pero hay que hablar con acciones correspondientes. Las palabras son una bendición, pero hacemos algo más que hablar. Y Santiago dice ahora, habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Todos seremos juzgados, incrédulos, creyentes. Pablo dice, 2 Corintios 5:10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Jesús, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Ahora, simplemente deciros algo. Si sois de Cristo, no podéis ser condenados. No hay ninguna condenación para vosotros. Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Él destruyó nuestra condenación. Él la sepultó. Él acabó con ella. No puede ser condenado, pero sí es cierto que seremos premiados según nuestra vida. No para salvación, pero según estos premios. Martin Lloyd Jones nos dice, a veces yo creo que hay un peligro, y es que en nuestro afán por recalcar la salvación por sola fide, y Martin Lloyd Jones era un campeón de las 5 solas de la Reforma, él decía, a veces por este afán de recalcar sola fide, caemos en el error de olvidar de esta diferenciación basada en nuestras obras, en nuestra fidelidad como cristianos. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de juicios que indican que habrá habrá grados de recompensa en el siglo venidero. Todos salvos, pero grados de recompensa. Por ejemplo, 1 Corintios 3 habla de pastores que no están edificando sus ministerios sobre Cristo. El oro de Cristo, la fiel predicación de Jesucristo. Y estos varones sí serán salvos, pero por fuego. ¿Cómo por fuego? Perderán recompensas por no haber predicado fielmente la gloria del Señor Jesús en la congregación del Dios viviente. Segundo ejemplo, tenemos también 2 de Juan 1:8. El apóstol dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No habla aquí de la pérdida de la salvación, pero sí de la pérdida de regalos, de recompensas en el siglo venidero. Hay hermanos que están siempre sirviendo a los santos, bendiciendo a los santos, sudando para hacer la vida más fácil para los demás. Hay otros que vienen a ser entretenidos y hasta no tienen ningún interés en hacer nada para ayudarle a nadie. Y aquellas personas serviciales que se niegan a sí mismas recibirán mayor recompensa. También, texto 3, la parábola de las minas. Algunos son recompensados más que otros. Ahora, lo que sí debemos aclarar es que en el cielo no habrá celos, no habrá envidia, no habrá nadie ahí maldiciendo a otro, ¿verdad? Pero sí que es cierto que los cristianos negligentes que no andan en el amor eclesial van a sufrir pérdida en el día final. Martin Lloyd Jones, en este sermón que antes cité, él usa un texto de 1 Corintios 15:41 que habla sobre cómo cada estrella es diferente de otra en gloria. Algunas estrellas brillan más que otras y así en el siglo venidero. Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios seremos salvos gracias a Jesús. Pero sí que es verdad que hay recompensas según lo vivido a la luz de la palabra del Señor. No para salvación, sino para recompensa. Y este pensamiento debe estimularnos a ser cristianos serviciales, activos, cristianos sin favoritismo. Y por tanto en la iglesia no está bien que solamente te juntes con los hermanos adinerados, los hermanos que te puedan enchufar, ¿no? Un buen puesto de trabajo. Tú tienes que servir a todos. Viudas también, huérfanos también, pobres también, extranjeros también. Todos debemos servirnos los unos a los otros con esta misericordia. Porque dice que Santiago, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Claro, un cristiano ha recibido mucha misericordia de parte de Dios. Ha recibido el perdón de todos sus pecados. Ha recibido la vida eterna. Entonces, si un cristiano ha recibido tanta misericordia de parte de Dios, ¿le será posible odiar a su hermano? ¿Le será posible guardar falta de perdón en su corazón hacia una persona?
Porque yo siempre, ¿no? Cuando me entra el victimismo, todos tenemos ahí una víctima ahí metida en el corazón. Ay, pobre de mí, ay, lo estoy pasando tan mal, ay, pobre, ¿no? Vamos a ver. Si alguien a mí me ofende y me entra por la carne, no este deseo de vengarme, vamos a pensar un momentito, vamos a pensar. Esta persona me ha ofendido, sí, pero ¿qué hice yo al Señor Jesucristo? Mis pecados le clavaron a la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por mi culpa. Y Él murió por mí, me limpió por completo, me perdonó al 100%. Y ahora voy a odiar, maquinar contra un hermano mío porque un día me miró mal, un día me insultó, un día me avergonzó. Por favor, ¿dónde está el cristianismo ahí, hermanos? O somos cristianos o somos mundanos. Y si tú has recibido misericordia, se verá en tu trato misericordioso para con los demás. No podrás ser un asesino. No podrás estar entre semana maquinando para destruir una persona de tu iglesia. No podrás hacerlo porque tú tienes el temor de Dios en tu corazón. Eres una nueva criatura. Pero aquel que recibe misericordia y no la da, será juzgado sin misericordia. Y Jesús, el hermano de Santiago, contó una parábola que a mí me hace temblar. Y él habla de un varón, es la parábola de 2 deudores, la conoceréis. Un varón había sido perdonado por un rey. Le debía al rey un montón de dinero. Según las cifras de hoy, millones de euros le debía. Y el hombre no podía pagar la deuda. Y el hombre le suplicó al rey que tuviese misericordia de él. Y el rey, en un acto de gracia, le perdonó la deuda al primer deudor. ¡Wow! ¡Qué rey más misericordioso! Pero este hombre que fue perdonado, otro le debía algo, no era una cantidad muy grande, pero el hombre era pobre y no se lo podía devolver. Entonces, este hombre que había sido perdonado de una deuda tan grande, ¿sabéis lo que le hizo a este hombre que le debía algo? Le mandó a la cárcel para que le azotasen. Entonces el rey que le había perdonado la deuda al hombre se enteró de lo que él había hecho con aquel que le debía el dinero y se enfureció. Y dice, Mateo 18:30, le echó en la cárcel y decía que se ha entregado a los verdugos hasta que pague todo lo que debe. Y acaba con esta conclusión. Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sí, nos gusta la buena predicación de la palabra. Sí, predicación expositiva, sistemática, cristocéntrica, evangeliocéntrica. Aleluya, amén. Cantamos canciones bíblicas, tremendo, aleluya, gloria a Dios. Oramos correctamente, wow, pero odiamos a nuestros hermanos. Albergamos amargura en el corazón. Hay personas a quienes ni siquiera queremos mirar porque hay tanto odio en nosotros. Que el Espíritu Santo hoy nos reprenda, nos redarguya. Y que vivamos cristianismo verdadero, andando en santificación congregacional también. Lo otro es muy bonito, amén. Sermones, amén, todo lo que quieras, por supuesto. Pero por favor, hermanos, en el nombre del Señor, andemos en esta santidad pública con la iglesia. Es que hoy te pregunto, ¿amas tú a tu iglesia local? ¿Sirves tú a los santos de tu congregación? ¿O eres un desconocido? Nadie te conoce porque eres un llanero solitario. No te sujetas a nadie. Dios hoy nos llama a vivir un cristianismo de santidad integral, lo individual y lo congregacional para su alabanza. Y sabemos que gracias a Dios la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros que somos de Cristo triunfamos sobre el temor del día venidero porque estamos a salvo. Pero para aquellos feligreses, y digo feligreses, no digo cristianos, aquellos feligreses que odian, que siembran disensión y división en el cuerpo por la carne y el mundo, serán juzgados sin misericordia en el día del Señor. Dios nos dé verdadero temor de Él. Dios nos dé verdadero amor, que es amor por la novia del Señor Jesucristo. Hoy hemos hablado de 3 puntos: el amor, el pecado y el juicio. En primer lugar, el amor.
El cristiano ama la ley moral de Dios. Ama la primera tabla, ama la segunda tabla, es su delicia. El creyente se deleita en la segunda tabla de la ley, amando a los huérfanos, las viudas, los más pobres, a todos. Punto 2, el pecado. Hemos visto que la ley ceremonial está abolida, la ley judicial también, pero la ley que sigue vigente hasta el día de hoy es la ley moral. Y por eso Santiago cita 2 mandamientos de la ley moral. No cometerás adulterio, no matarás. Es que gracias a Dios creo que no hay ningún escándalo sexual en nuestra iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios las cosas están bien en este sentido, pero ¿qué pasa con la murmuración? ¿Qué pasa con las críticas? ¿Qué pasa con el asesinato metafórico entre semanas, hermanos? Que Dios nos santifique en totalidad. Y finalmente el juicio hemos visto que detrás de esta falta de amor, este odio a la iglesia, es solamente una persona que no ha recibido misericordia salvadora de parte de Dios. Porque cuando tú de verdad has recibido misericordia de parte de Dios, sabes lo que eres, sabes todo lo que Dios te ha perdonado, perdonas a todo el mundo. Aunque sea el peor crimen, ¿no? del mundo, lo perdonas porque sabes que tú hiciste peor a Jesucristo y fuiste perdonado. Es que no haya nadie en nuestra iglesia guardando odio, amargura, endurecimiento de corazón, porque esto es una raíz de amargura que acaba contaminando a muchos. Dios nos guarde, Dios nos santifique, Dios nos dé amor por Él y Dios nos dé amor por su iglesia. Y el pueblo de Dios dice amén. Oremos y luego cantaremos con la hermana Irene. Amado Padre, estamos infinitamente agradecidos a ti por lo que estamos viviendo en España, incluso en las Américas, en estos últimos años. Has levantado, Señor, una auténtica revolución, Señor. Iglesias centradas en la fiel predicación de la palabra, regresando a las doctrinas de la reforma, la iglesia primitiva. Estamos viendo, Señor, pasión por la exposición exegética de tu palabra, verso por verso. Estamos viendo cada vez más iglesias cristocéntricas, evangeliocéntricas, amado Dios, y celebramos lo que estás haciendo. Nos encanta ver este avivamiento que nos estás concediendo, Señor. Estamos viendo cosas que otras generaciones de hermanos españoles, hermanos hispanos no habían visto, y hoy nos estás permitiendo verlo en carne propia. Y por eso, Señor, estamos infinitamente agradecidos. Gracias por tanta buena palabra. Gracias por estos maravillosos expositores que has levantado en estos días, Señor. Has hecho proezas, Señor. Nos quedamos asombrados al verte, Señor, y gracias. Gracias por tanta instrucción. Gracias por tanta sana doctrina. Pero, amado Padre, gracias por la exhortación del pastor Santiago en esta mañana. Oh, Señor, ahí estamos con la ceguera, creyéndonos los mejores cristianos por todos los libros que leemos y todos los sermones que descargamos y todos los versículos que podemos citar, y sin embargo odiamos a nuestros hermanos. No los aguantamos, no los soportamos y activamente buscamos su destrucción y procuramos avergonzarlos. Oh, Señor, qué hipócritas somos. Oh, Señor, tú ves, ¿cómo? No te podemos engañar a ti, Señor, con palabras bonitas y elevadas. Tú ves el corazón. Y amado Señor, hoy rogamos muy humildemente delante de ti. Te pedimos que nos santifiques a nivel interno, personal, individual y también a nivel eclesial, Señor. Amado Dios, rogamos que ningún miembro abandone sus deberes para con su iglesia local. Es bien triste, amado Señor, cuando los miembros ya no se preocupan por el cuerpo al cual supuestamente pertenecen. Rogamos por un renovado interés en la vida eclesial. Y no solamente el congregarse, el implicarse, el llorar con el que llora, el gozarse con el que se goza. Danos esta verdadera eclesiología santa, Señor. Pero también, amado Padre, te rogamos sobre todo por las relaciones interpersonales. Sabemos, Señor, que Satanás es real. No ignoramos sus maquinaciones. Y hoy, Señor, nos adviertes acerca del 6º mandamiento: no matarás. Gracias, amado Padre, porque según nuestro conocimiento no hay ningún escándalo sexual entre nosotros. No hay nadie aquí engañando al hermano con su esposa, ni nada por el estilo. Gracias por habernos dado santificación sexual en la congregación. Pero, amado Padre, te rogamos por santificación conforme al 6º mandamiento.
Quita esta actitud asesina, Señor. Señor, echa todo esto fuera de nuestras vidas, amado Dios, y pone en nosotros verdadero amor por ti. Cuando surge en nosotros esta voz del infierno que nos dice, mata al otro, no perdones, Señor, haznos recordar lo que le hicimos a tu Hijo Jesucristo. Haznos recordar que fue por nuestros pecados que Él murió y derramó de su sangre. Y cómo nos atrevemos nosotros a odiar, maldecir al otro. Señor, danos mucho temor de ti. Haznos entender la gloria del Evangelio para que perdonemos abundantemente y con libertad. Señor, por favor, queremos en nuestra iglesia una santificación completa. No solamente hay una oración en casa con el honor encendido, musiquita de alabanza puesta. Queremos también santificación eclesial, congregacional, andando como es debido delante de ti, amado Dios. Así que, Señor, rogamos hoy, santifica tu iglesia. Embellece a tu iglesia. Hazlo por amor a Jesucristo, porque Él es digno de una novia sin mancha, sin arruga, ni ninguna cosa semejante. Amado Señor, te damos gracias por tu providencia también. Porque a veces estudiamos estos textos y pensamos, ¿por qué precisamente hoy este texto? Pero sabemos que tu buen Espíritu sabe exactamente qué es lo que nuestra iglesia necesita en todo momento. Y recibimos esta palabra de parte de ti, amado Señor, rogándote que mates a este asesino que está en nuestros corazones y que nos des una iglesia amorosa, misericordiosa, una iglesia que puede vivir a la luz del perdón recibido con el fin ya de perdonar al otro. Te damos muchas gracias, Señor. Guárdanos de raíces de amargura y danos, Señor, una iglesia temerosa de ti. A ti la alabanza, a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Jesús dice amén. Antes de acabar con una oración final, pedimos a la hermana Vairín que nos dirija en una alabanza y luego saldremos a comer todos juntos arriba. ¿Sí? ¿De pie? ¿Sí? Ok, sí. Vale. No tiene. Vale. Cristo viniste a dar, dándome gran libertad. Hoy puedo amar y servir para tu gloria. Al morir en mi lugar, me rescataste del mal. Mi esperanza es en ti, para tu gloria. Una cosa, Señor, deseo hacer. Quiero agradarte, oh Dios, en mi caminar. Tu gracia llegó y hoy puedo ver. Quiero agradarte, oh Dios, y sin importar el precio a pagar, quiero agradarte. En menosprecio, favor, honra o persecución, quiero en fe continuar para tu gloria. En bendición o dolor, en vida o muerte, oh Dios, todo mi aliento será para tu gloria. Señor, deseo hacer, quiero agradarte, oh Dios, en mi caminar. Tu gracia llegó y hoy puedo ver, quiero agradarte, oh Dios, y sin importar el precio a pagar, quiero
agradarte. Tú ya me has comprado, tu amor me has mostrado, cambiando todos mis deseos. Mi vida has salvado, sé que me has creado para esto, para agradarte, oh Dios, en mi caminar. Tu gracia llegó y hoy puedo ver. Quiero agradarte, oh Dios, y sin importar el precio a pagar, quiero agradarte. Tomado del libro. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es muy fuerte, Señor. Ayúdame a amar a nuestros hermanos. Sí, ayúdame, Señor, a amar a nuestro prójimo, Señor. Y también te pedimos que bendice cada alma y cada hermano que hemos escuchado tu palabra, a nuestro pastor, Señor. Bendícelo a su familia y la obra que hace aquí, Señor. También te rogamos que bendices a hermana Bailen, que vaya de viaje, que tú lo guardes y bendición que sea sobre ella y a nosotros mismos ahora con nuestros hermanos y con todas nuestras familias, Señor. Bendice. Amén. Amén. Ok, más nos vemos arriba. Saludados a nosotros en el nombre del Señor y el Señor los bendiga. Amén.